Vimos cómo se resuelven circuitos con resistencias en serie, luego circuitos con resistencias en paralelo. Ahora vamos a ver cuando hay combinación de resistencias. ¿Para qué sirve una resistencia? Lo iremos entendiendo de a poco. Por ahora es entender la lógica de funcionamiento. Es una especie de trabajo para poder calcular tensiones y corrientes. La resistencia va a ser una especie de canilla de precisión para poder decidir cuánta corriente va por cada rama cuando un circuito se divide en varias formas. Pero volvamos al tema. Para comprender la relación entre tensión y corriente en circuitos con más derivaciones, es necesario poder resolver ejercicios que tengan combinaciones de resistencias. Y la idea es entender un procedimiento que se llama de reducción y retorno a veces, en el cual los circuitos más complicados los vamos a resumir en uno cada vez más simple hasta que lo sepamos solucionar. Recuerdo primero, en los circuitos en serie teníamos, por ejemplo, un caso como este: R1, R2 y la B de fuente. En los circuitos en paralelo teníamos algo como esto: dos caminos alternativos que necesariamente tienen que juntarse después y retornar a la fuente, R1 y R2. Las leyes que tienen que saber para resolver circuitos en el caso serie y en el caso paralelo implican conocer qué pasa con las corrientes, con las tensiones y con la resistencia equivalente. Entonces, en un circuito serie lo que uno tiene que saber es que la I12 es igual a I1 y es igual a I2. En el circuito paralelo lo que hay que saber es que B12 es igual a B1 y es igual a B2. Esto se trabajó en clases anteriores. Ahora, acá la tensión B12 se obtiene como la suma de B1 más B2. Corresponde a donde yo colocaría las puntas roja y negra de un multímetro. A veces se lo anota con un más y un menos. El más indicaría dónde pongo la punta roja y el menos dónde pongo la punta negra. Si pongo ahí, esto sería B1, más menos, esto sería B2, y acá más menos, esto sería BF, que ya está marcada, que es B12 además. Entre acá y acá, todo esto sería B12. En este caso, B1 estaría acá, B2 estaría acá, la nota al costado me queda superpuesta con la R por el dibujo. Lo que acá se divide es que la I12, que se divide en I1 e I2, lo que yo sé acá es que la corriente es la que se suma. I1 más I2. Entonces, lo que acá es igual se cruza, y lo que acá se suma se cruza. ¿Cómo son las R equivalentes? R12, estas tres van a ser las que puedo utilizar para la ley de Ohm luego, pensando que hay una única resistencia equivalente. R12 se obtiene como R1 más R2. En el caso del paralelo, la ley es un poquito más complicada. R12 es 1 dividido 1 sobre R1 más 1 sobre R2. En calculadora no se olviden nunca de poner ese paréntesis. Esta siempre da más grande que cualquiera de las dos, porque estoy sumando, y esta da más chica que cualquiera de las otras dos que estaban previamente escritas. Ahora, pueden encontrar por ahí en algún video de YouTube, en algún lugar, o si alguien, hay algunos pocos de los que están cursando que hicieron secundaria técnica, son una minoría, pero lo habrán visto. A veces la R paralelo se anota del siguiente modo: R1 por R2 sobre R1 más R2. Si alguien calcula así, le da lo mismo que lo de arriba. Así que, pero es común encontrar, sobre todo en cosas más antiguas, este modo de cálculo. ¿Cuál es el problema? Este modo de cálculo solo sirve para dos resistencias en paralelo. No lo puedo extender a tres. En cambio, este sirve para más. Si hubiera tres, simplemente pongo un más, 1 sobre R3 y sigue funcionando. Este de acá, el que acabo de anotar, que es el que más conocen los técnicos, no solo sirve para dos. Así que simplemente es a tener en cuenta. Yo recomiendo el de arriba. Veamos. ¿De qué se trata la situación cuando hablo de circuitos combinados? Tiene que haber más. Vamos a ver el caso de que haya tres resistencias. Entonces, un circuito combinado de tres resistencias será
un circuito en el que está, por ejemplo, R1, acá está R2, acá está R3. Y ahí la pregunta, una cosa importante. ¿R1 está en serie con R2? Y la verdad es que no. Incluso aunque lo dibujase distinto, voy a hacer un dibujo ligeramente distinto, pero que eléctricamente es igual. Si yo los pongo así, R1, R2 y R3, R1 y R2 no están en serie. No se tienen que equivocar en la cuestión del hecho de que hay una línea vertical. Lo que importa para que estén en serie es que no haya una derivación. Acá cuando están, si acá hubiese un cable y siguen cosas, ya no están en serie R1 y R2. O sea, el hecho de que estén en serie R1 y R2 es asegurarme que la corriente que pasa por uno obligadamente pasa por el otro porque no hay vía de escape. En este caso no están. ¿Y están en paralelo? Entonces, no están en ninguna cosa. O sea, es importante. Dos resistencias pueden estar en serie, pueden estar en paralelo o no tener una relación directa. R1 con R2 no están ni en paralelo ni en serie y no puedo calcular nada. R1 con R3 no están ni en paralelo ni en serie y no puedo calcular nada. Lo que sí sucede, en ese caso de ahí, es que R2 y R3 están en paralelo. Porque si tomo un extremo de R2 y veo que se comunica con un extremo de R3, cuando voy al extremo opuesto de ambas resistencias, se comunican entre sí a través de un cable. Eso es lo que me garantiza que estén en paralelo. Dicho en otros términos también. Están en paralelo cuando estoy seguro que la tensión, que la diferencia de potencial es la misma. Y si esto estuviera con los cables en gris y pintados, si esto fuera rojo, esto sería azul, que era como a veces represento la masa y el positivo, y esta especie de Y dada vuelta acá sería naranja. Entonces, esta está entre naranja y azul, naranja y azul, naranja y azul el total, así que están en paralelo. Con lo cual quiere decir que ese circuito lo vuelvo a dibujar de modo simple, sin esa doble línea. Tengo entonces mi primer caso de resistencias combinadas, esta es la B de fuente, tengo una R1 acá, tengo una R2 acá, y tengo un R3 acá. Se juntan y vuelven a la fuente. R2 y R3 están en paralelo. Eso significa que puede ser un dibujo un poco más simple, donde reemplazo a la R23, es como si metiera esto en una caja y la reemplazo por una sola que se conecta con los cables que me quedaron ahí. Y acá pongo una sola R que es la R23. Y esta R23 va a ser R2 en paralelo con R3 y la voy a calcular con esta fórmula. Cambio los números, obviamente. Y acá que tengo, ahora sí estas dos están en serie. R1 no está en serie con R2, R1 no está en serie con R3, pero R1 sí está en serie con el equivalente 2,3. Entonces logré un circuito de 3 resistencias convertirlo en uno de 2, y los de 2 ya los sé resolver. De hecho es un circuito serie. ¿Qué hacíamos en un circuito serie? Lo que hacíamos es obtener el equivalente, que ahora lo voy a llamar R1, 2, 3, y entonces tengo un circuito solo con una fuente conectada a la resistencia, entonces acá puedo aplicar la ley de Ohm. Luego lo que vamos a hacer es de ahí sacamos un dato que antes no teníamos, vamos a ir acá, con ese dato resolvemos vamos a sacar un dato que no teníamos. O sea, el procedimiento es primero encontrar el modo de reducirlo hasta que me quede una sola resistencia. Yo les recomiendo muy fuertemente que hagan todos los dibujos intermedios. A pesar de que lo digo, la mayoría, no la mayoría, siempre hay un porcentaje de estudiantes que no los hacen. Tratan de pensarlo de memoria. Y si no tengo mucha cancha me voy a equivocar seguro. No ahorren papel. De hecho, esto tampoco lo hagan solo mirando un documento en la computadora o un video en la computadora. La idea es que agarren un papel y hagan los dibujos. Entonces, hagan este dibujo, luego hagan este y practiquen achicando los circuitos. Otro caso, supongamos que tengo acá uno distinto, luego resolveremos. Tengo acá uno donde, por ejemplo, podría tener una R1 acá una R2 y acá una R3. Y se juntan, esto para hacerlo más parecido a lo que teníamos, pero a nivel eléctrico no importa la diferencia, importa que haya toda una zona que se pinte igual, que tenga la misma tensión. Este es otro circuito de resistencia. Pregunta, ¿R1 con R2 están en paralelo? No, aunque yo lo hubiera dibujado acá arriba. Hay veces que cuando uno se engancha solo con el dibujo, como ven que empiezan juntas, R1 no está en paralelo con R2. R1 tampoco está en paralelo con R3.
Lo que sí está es R2 está en serie con R3, porque ven que están en una misma línea de conducción. No necesita ser vertical, podría ser de cualquier forma, pero hay un solo camino. La corriente que pasa por acá necesariamente tiene que pasar por el otro y no hay ninguna derivación en el medio. Eso quiere decir que puede ser un circuito un poquito más sencillo, que tiene una R1 para este lado y en la cual reemplazo estas dos por una sola que la llamo R23. Y ahora sí, R1 sí está en paralelo con R23, con toda esa equivalente. Si quiero tener el circuito final, voy acá a la BF, entonces esto se debería ir BF, y tengo una única R123. Resuelvo acá, de ahí saco un dato, voy acá, en realidad acá la tensión la hubiera tenido, saco las corrientes, de ahí voy arriba. El procedimiento va a ser primero saber reducir, hacer dibujos cada vez más sencillos y resolver el último. Veamos entonces cómo resolveríamos un caso. De hecho voy a hacer un caso de cada uno aquí y luego dejaré ejercicios donde resuelvo valores numéricos un poco más variados. No se olviden estas leyes, yo las voy a sacar en el momento que las necesite. De hecho las podría anotar contra una esquina. Voy a volver enseguida a dibujar todo eso, pero voy a dejar anotadas acá. En serie, lo que sucede es que I1 es igual a I12 es igual a I1 y es igual a I2. B12 es igual a B1 más B2 y la R12 es igual a R1 más R2. En paralelo, esto hay que memorizarlo. I12 es igual a I1 más I2, B12 es igual a B1 y es igual a B2, y R12 es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esto lo vamos a utilizar. Una marquita acá. Bueno. Comencemos a resolver. Incluso para ordenar los resultados, lo que yo recomiendo es hacer una tablita en los ejercicios que vayan haciendo. Ahora van a ver. Esta es la B de fuente. Tengo acá una R1. Tengo acá una R2. Vamos a resolver primero este caso. Y tengo acá una R3. Resolver el circuito significa calcular todas las I y las B. La corriente de fuente, la tensión de fuente, la corriente de R1, la tensión de R1 y así, con todo. Para eso es que sugiero organizarlo en una tabla. Entonces yo acá hago una tabla que va a ser la de resultados. Digo, la fuente, la resistencia R1, la resistencia R2, la resistencia R3. Voy a dejar un lugar para anotar los valores de datos de esos componentes. Voy a correr un poquito. Y para cada uno de ellos lo que voy a calcular es la tensión y la corriente. Luego agregaremos una línea que va a ser el cálculo de la potencia, pero eso dentro de un ratito, después que aprendan a resolver completamente los circuitos. Esta es mi tabla de resultados. Recomiendo hacerla siempre, sobre todo mientras vayan haciendo los ejercicios de práctica. Hacerla completa. Entonces supongamos que mis datos acá pueden ser el valor de la fuente y las resistencias. Entonces puedo tener acá 12 volts, R1 supongamos que es 40 ohms, R2 800 ohms y R3 200 ohms. La solución de este circuito va a implicar poder obtener todos estos valores de tabla. Y de hecho esos valores de ahí los voy a anotar acá, lo que ya sé de dato. La fuente es de 12 volts, esta es de 40 ohms, esta es de 800 ohms y esta es de 200 ohms. La línea de arriba tiene cosas mezcladas, son los datos que me da el problema. Ahora, ¿cómo resuelvo? Si alguien, para resolver I1, esta de acá, intenta hacer lo siguiente, va preso. I1, 12 volts sobre 40 ohm, espero que a esta altura, 12 volts sobre 40 ohm, espero que a esta altura a todo el mundo le quede claro por qué no puedo hacer esto. Tiene que ver con los colores rojo, azul, naranja en el medio. R1 no está entre los extremos.
R1 está acá, está conectado al positivo, pero la otra pata no está conectada al negativo, así que no tiene 12 volts, eso está mal. También estaría mal decir que V1 son 12 volts, porque acuérdense que estas V son diferencias, es cuando pongo la pata roja y la pata negra del multímetro, y si las pongo acá no tengo 12, acá tengo 12, acá no tengo 12, así que V1 cuánto es no lo sé. Y entonces, ¿qué hago? Es que no puedo resolver una de tres resistencias de un saque. Tengo que hacer el proceso este de reducción, de achicar el circuito. Entonces lo que tengo que buscar ahí es qué cosas están en paralelo y serie para aplicar estas leyes y hallar un equivalente que me haga un circuito un poco más sencillo. En cada paso voy a quitar una resistencia al menos, a veces puedo quitar más de una, hasta que me queda un circuito con una sola resistencia y ahí resuelvo. Entonces, primer paso, lo que acá identifico es que R2 está en paralelo con R3, entonces mi circuito reducido va a ser este. Y ahora lo voy a anotar con el valor, voy a calcular la R paralelo y la voy a colocar. R1 es igual a 40 ohms y acá va a haber una R23 que va a ser igual a 1 sobre 800 más 1 sobre 200. No se olviden el paréntesis. Si hacen ese cálculo, esta cuenta les da 160 ohms. Entonces ahora tengo dos resistencias en serie, esta es R23, perdón. Tengo dos resistencias en serie. Es otro circuito, sí, pero como es equivalente quiere decir que se comporta igual. Todo lo que está fuera de la resistencia se comporta igual. Por eso era la deducción de equivalente. Entonces este circuito tiene que comportarse igual que este. Entonces, si necesitara poner esas dos resistencias y pongo una sola, a nivel del resto del circuito se va a comportar igual. Tengo un circuito entonces con dos resistencias que están en serie. Ahora estas sí están en serie, no hay ninguna derivación en el medio. Entonces, mi último circuito es poner acá BF 12 volt y poner acá R1, R123, perdón, que es la que junta estas dos, que va a ser la suma de 40 más 160, o sea, 200 ohms. Quiere decir, fíjense, coincide con esa, sí, es una casualidad, depende de los números. O sea, a pesar de que haya ahí adentro una de 200, como se hizo muy chiquita con la de 800, recién cuando la sumo con la de 40 obtengo esta. Pero esto se comporta como si hubiera una sola resistencia de 200 ohms. Y ahora, acá sí puedo empezar a calcular. ¿Qué voy a calcular? Como en esta efectivamente está entre rojo y azul, color de la tensión de 12 volts y la tensión del equivalente negativo, 0 volts, como entre estos dos tengo efectivamente la resistencia, entonces sí puedo aplicar y puedo decir que I123 es igual a B123, la que se aplica a toda la resistencia, sobre R123. ¿Cuánto vale B123? 12 volts. ¿Por qué lo sé? Porque están directamente conectados. Entonces, esto sí vale poner ahí los 12 volts sobre 200 ohms. Hecho eso, hago la cuenta. Entonces hago 12 dividido 200 y me dice 0,06 ¿qué? Ampere. Estoy calculando corriente, tengo que poner esto en volt y esto en ohm. No lo puedo poner ni en milivolt ni en kilovolt y esto tampoco en kilo ohm. Primero tendría que hacer la conversión a las unidades básicas. Acá estaba dado, así que no hay ningún problema. 0,06 amperes son lo mismo que 60 miliamperes. 1, 2, 3. El tercer lugar habría un 0. Ese lugar se llama mili, estos son 60 miliamperes. Para anotar en la tabla y sobre todo ahora de práctica lo voy a anotar de las dos maneras. Es 0,06 amper, que es lo mismo que 60 miliamperes. Perdón, no la I1. Disculpen. Van a ver que, bueno, en este caso coincide, pero no era mi intención hacer el salto. Esta es la I1, 2, 3, es la I total, es la que sale de la fuente también. La I de fuente es igual, entonces sí va en la I de fuente. 0,06 amper, 60 miliamperes. ¿Cuánto vale la de fuente? Era dato, así que eso lo podía haber puesto al principio. Ahora, ¿y qué hago con esto? Una vez que resolví una de estas etapas, vuelvo a la etapa anterior. Acuérdense que esto es reducción y retorno. Estamos ahora en la etapa de retorno. Cuando voy de acá a acá, los datos que obtuve, yo ahora sé que la resistencia R123 tiene 12 volts y que la corriente es 0,06 amperes. Cuando voy al paso anterior, esas dos cosas se tienen que cumplir para aquello que empaqueté. Estas dos las empaqueté en una. Bueno, si me las imagino de afuera, entre extremos tiene que haber 12 volts y ellos ya lo sabían este circuito, así que no me aporta datos. Pero además sé que esta corriente acá es 0,06 amperes y que vuelve en 0,06. Ese dato antes no lo tenía. Ese dato me va a servir ahora para seguir. Entonces, el dato de acá me permite llegar arriba. ¿Por qué? Porque yo sé
dado que I1, 2, 3 es la serie entre I1 e I2, 3, voy a la ley de acá arriba y digo, la transformo con las letras que correspondan. Digo que entonces lo que yo sé de acá es que antes de pasar para arriba, que I1, 2, 3 es igual a I1 y es igual a I2, 3. Y también sé que B1, 2, 3, bueno, es la suma. Estas dos leyes son las que voy a verificar después. Esta es la que me va a servir ahora, la que es igual es la que voy a usar para pasar, porque quiere decir que el dato que tengo acá ya sé cuánto vale I1, entonces mi nuevo dato acá es cuánto vale I1. ¿Cuánto vale I1? 0,06 amperes. ¿Cuánto vale I2, 3? Ojo, I2, 3 no está pedida en la tabla, es un paso intermedio que voy a necesitar hacer, pero en cada etapa tengo que calcular todas las corrientes y todas las tensiones de las resistencias que tenga dibujadas. Acá tengo dos, voy a calcular la I1 y la I2, 3. Y voy a calcular la B1 y la B2, 3. Y entonces, ¿qué hago ahora? I1 ya la puedo anotar, 0,06, por eso lo había anotado rápido, pero antes de decírselos no quería 0,06 amperes o 60 miliamperes. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que calcular? B1. B1 no lo sabía, es entre azul y naranja, por ejemplo, entre naranja y rojo, no los... pero yo sé cuánto vale I1, entonces aplico la ley de Ohm. B1 es I1 por R1. Y entonces es 0,06 multiplicado por R1, que es 40. ¿Y eso cuánto me da? Hago 0,06 por 40 y me dice 2,4. ¿Qué cosa? Volts. Calculando tensiones son 2,4 volts. ¿Y cuánto vale B23? Necesito calcularlo por dos motivos. Primero, para chequear de que efectivamente se cumpla que la suma D es una manera de comprobar que no me estoy equivocando. Y lo otro es porque los datos de las resistencias combinadas me van a permitir retornar al primer circuito. Entonces, B23 ¿cuánto es? Es I23 por R23. ¿Cuánto vale I23? Y bueno, era lo mismo. I1, 2, 3 era lo mismo que I1 y que I2, 3. Y la tengo acá. I2, 3 es 0,06. Así que esto es 0,06. ¿Por cuánto? Por la R2, 3, que era 160 ohm. Entonces pongo el igual abajo y hago 0,06 por 160 es igual a 9,6. Y ahora chequeo, ¿será cierto que se cumple esto? 9,6 más 2,4 me da exactamente 2. Estoy bien, puedo seguir. Entonces, detenido acá, ya resolví el circuito de la mitad completo, o sea, tengo todas las resistencias. Ahora, para pasar de este al anterior, lo que tengo que ver son las leyes. Mis dos leyes van a ser qué relación hay entre la I23 de este circuito y el anterior, y qué relación hay entre la B23 de este circuito y el anterior. Entonces tengo que ver cómo estaba el anterior. Es paralelo. Si es paralelo, quiere decir que voy a aplicar estas leyes. Voy a decir que B23 es igual a B2 y es igual a B3, y que I23 va a ser I2 más I3. Como apliqué las leyes del paralelo, esto me va a permitir hacer el puente para saltar, así como esto me había permitido hacer el puente para retornar. Entonces, acá es serie, porque de acá a acá había comprimido una serie, la descomprimí, y acá estoy descomprimiendo un paralelo, así que estas son las leyes del paralelo. Con las leyes del paralelo, entonces aprovecho los datos que saqué y voy para atrás. ¿A qué me refiero? La de la suma todavía no la puedo aplicar, pero la del igual es muy fácil. Si B23 son 9,6 volts, quiere decir que B2, anoto acá, B2 son 9,6 volts y que B3 son 9,6 volts. Porque están en paralelo y son los mismos. De naranja a azul es igual. Con lo cual, teniendo ahora B2 y B3, eso sí se puede anotar acá. De hecho, B1, fíjense, lo había calculado acá y no lo anoté, ¿no? 2,4 ya lo podía haber anotado acá, 2,4 volts. Y ahora tengo cuánto vale B2 y B3, 9,6 volts, 9,6 volts. Y entonces, ¿cuánto valdrá I2? Y bueno, I2 tiene que ser igual, no lo saco de acá porque la suma no la sé resolver, esto va a ser para comprobar. ¿Y1 cuánto vale? Y bueno, aplico la ley de Ohm, perdón, I2. I2 va a ser B2 sobre R2. ¿Y cuánto vale B2? 9,6 volts, lo acabo de calcular, y R2 es dato, 800 sobre 800 ohms. Y eso me da 9,6 sobre 800, me da 0,0
0,012 amperes. Acá anoto 0,012, no le puse la A porque no me entra para no molestar, 12 miliamperes. Esa es la corriente de R2. ¿Y cuánto vale I3? I3 va a ser igual a B3 sobre R3, o sea, 9,6 dividido 200. Entonces va a ser 9,6 dividido 200 y eso me da 0,048 amperes. Entonces acá anoto 0,048 amperes o 48 miliamperes. Y ahora verifico, la otra era para verificar la suma. ¿Será cierto que esto más esto me da lo anterior? Hago 0,012 más 0,048 y me da 0,06, que era la corriente total que estaba en el circuito anterior, esta de acá. Y 2,3 es 0,06 y las que calculé, eso está chequeado, ejercicio resuelto y completado. Vamos a hacer ahora esto mismo combinándolas con el otro de los formatos para ver qué podemos resolver. Así que resuelvo, borro, detengo un segundito, así hago el borrador. Tengo acá entonces otra combinación de 3 resistencias. Primera pregunta, ¿R1 está en paralelo con R2? Espero que la respuesta sea claramente no, no está en paralelo. R1 no está ni en paralelo ni no tiene una relación todavía. Lo que sí sucede acá es que R2 y R3 están en serie. Entonces, mi primer paso de reducción, acuérdense que es reducción y retorno, mi primer paso de reducción es reducir estas dos en una sola que se llame R23. Entonces, el siguiente circuito va a tener BF, 12 volts, va a tener por un lado la R1, que va a seguir siendo 200 ohm, y del otro lado va a haber una sola que se llama R23, que va a ser el paralelo, o sea, va a ser 1 sobre, perdón, la serie, disculpen, van a estar en paralelo las dos. O sea, esta es la serie, es R2 más R3, que va a ser 300 más 500, esto da 800 ohms. Y ahora, sí, ahora van a estar en paralelo estas dos. O sea que el siguiente paso de reducción, luego hacemos el retorno, el siguiente paso de reducción es hallar el equivalente del paralelo de estos dos. O sea, acá tengo que BF, 12 volt, y tengo una sola R, que es la R123, y que vale, ahora sí, es 1 sobre 200 más 1 sobre 800, entre paréntesis, esto da 160 ohms. Entonces, esto chequenlo para que estén seguros que están haciendo bien en la calculadora. Hecho este primer esquema, lo primero que hay que aprender es la reducción a nivel de aplicar visualmente las leyes de lo que está en serie y lo que está en paralelo. Una vez que tengo el circuito, este es el que puedo resolver. Resolverlo significa resolver todos los datos que hay acá. ¿Cuáles son todos los datos? Yo tengo que poder calcular I1, 2, 3 y tengo que poder calcular B1, 2, 3. Ahora veremos. Una vez que los tengo, voy a decir de acá para acá cómo voy. Y resulta que de acá para acá voy a descomprimir un paralelo. En el paralelo yo voy a saber que la B123 que calculé ahí va a tener que ser igual a B1 y va a tener que ser igual a B23. Voy a usar eso para venir acá, como dato nuevo. Si es que no lo tenía antes. Pero, y además voy a saber que la I123 tiene que ser para chequear a la I1 más la I23. Así que eso me va a servir para chequear. Así que resolvamos eso y luego usemos estas leyes, que son las del paralelo, porque resulta que entre estos dos pasos lo que hay es un paralelo que se comprimió. Resolvemos y vamos a usar esto para pasar al anterior. Entonces veamos. ¿Cuánto vale en este caso B1, 2, 3? Y fijémonos que acá B1, 2, 3 son 12 volts. ¿Y cuánto vale I1, 2, 3? I1, 2, 3, si conozco, la ley de Ohm me habla de B, de I y de R. Y lo que tienen que pensar es que si conozco dos de estos tres datos, el otro lo calculo. Entonces,
La R la calculé acá, la B la acabo de obtener mirando y entonces la I123 la calculo como B123 sobre R123. 12 volts divididos R123 que son 160. Y eso me da 12 dividido 160. Eso es igual a 0,075 amperes, lo que es lo mismo que 75 miliamperes. No hice esta vez la tabla, vamos a anotar acá R3, R2, R1, fuente, dejo un espacio, recomiendo ahí para que pongan el valor del dato. Esto es la tensión y esto es la corriente. La fuente es de 12 volts, R1 acá es de 200 ohms, R2 acá es de 300 ohms y R3 es de 500 ohms. Lo que acabamos de obtener es I1, 2, 3, que es la I de fuente, y la B de fuente era dato, así que acá sabemos que acá hay 12 volts y que la I es 0,075 amperes o 75 miliamperes. Esto es para práctica, alcanza con poner uno solo de los dos. Lo más común es ponerlo ahí en miliamperes, se trata de que el número sea fácil de leer. Entonces, resuelto esta etapa, porque acá tengo todas las tensiones y corrientes de la única resistencia que hay, así que hay una sola tensión, una sola corriente, puedo usar esto de puente para pasar al caso anterior. ¿Qué estoy descomprimiendo? Estoy descomprimiendo un paralelo, las leyes son las de paralelo, y entonces ¿qué sé? Que B1, 2, 3, que son 12 volts, es igual a B1, así que mi dato acá es ¿cuánto vale B1? Ahora lo sé, son 12 volts. Lo podía haber visto acá visualmente, pero esto es para hacerlo ordenado. ¿Y cuánto vale B23? 12 volts. Y entonces, ¿qué sé ahora? Conociendo B1 y conociendo R1 puedo calcular I1. El otro, que es el de la suma, no me lo permite obtener de acá, me va a servir para chequear. I1 lo calculo entonces como B1 sobre R1. B1 son 12 volts divididos R1, que son 200 ohms, y entonces me queda 12 dividido 200, eso me da 0,06 amperes, 60 miliamperes. ¿Y cuánto vale? Y uno ya lo puedo poner en la tabla. La tabla la podría llenar al final, pero 0,06 amperes, 60 miliamperes. Y B1 lo tenía, 12 volts. B23 no está en la tabla, me va a servir de puente para el siguiente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que calcular? I23, para verificar si la suma da correcta. I23 se calcularía como B23 sobre R23. O sea, 12 volts dividido 800, hago 12 dividido 800 y eso me da 0,015 amperes. O sea que 0,06 más 0,015, si se lo hacen en la calculadora, les va a dar 0,075, se cumple la ley del paralelo. Estoy chequeando eso. ¿Está bien? Puedo seguir. Para pasar de acá a acá, lo que voy a descomprimir es una serie. Esta se va a descomprimir en dos que están en serie, así que voy a usar la ley de la serie. ¿Entre cuáles? Entre 2 y 3. Entonces la ley que voy a usar para pasar va a decir que la I23 va a ser igual a la I2 y va a ser igual a la I3. Y que la B23 va a ser igual a B2 más B3. La de la suma la voy a usar para chequear, la del igual la voy a usar para obtener un nuevo dato. ¿Por qué? Porque I23 lo tengo, es 0,015. Entonces, aplicando esta ley, yo sé que I2 ya la calculé, es I23, 0,015. Anoto acá 0,015 amperes. ¿Cuánto vale la I3? 0,015 amperes. Como tengo la I y tengo las R, puedo calcular la B. B2 ahora sale de calcularla, entonces digo, es I2 por R2. 0,015 por R2, que es 300. Entonces voy ahí y digo 0,015 por 300 y eso me da 4,5 volts.
Y la otra, ¿cuánto vale B3? B3 va a ser igual a I3 por R3 y eso va a ser 0,015 por 500 y eso me da 0,015 por 500 me da 7,5. La otra la usábamos para chequear. ¿Será cierto? 4,5 más 7,5, ¿cuánto me da? 7,5 más 4,5 me da 12 volts, que era lo que daba acá. Correcto. Así que paso los datos. ¿Cuánto vale I2? 0,015 o 15 mA. ¿Cuánto vale I3? Lo mismo, 0,015 ampere o 15 mA. ¿Cuánto vale B2? B2 vale 4,5 volts. ¿Cuánto vale B3? 7,5 volts. Esa es la solución de un circuito completo de resistencias combinadas paralelo serie. El resultado, obviamente, no es necesario que lo noten en los dos valores como está ahí, era simplemente de práctica, pero acuérdense que si el dato en algún momento está en miliamperes, yo no puedo usarlo para multiplicar. El dato en amperes es el que voy a usar en las leyes de Ohm. Con lo cual, ¿qué tienen que memorizar? Siempre tienen que tener bien presente la ley de Ohm, que es la que te la estoy explicando todo el tiempo, despejándola de distintas maneras, y estas leyes de serie y paralelo. Con eso se van a resolver una variedad de circuitos. Les dejaré algunos ejemplos de problema en un video aparte.